le daban vuelta un poco a teorías que como que complementaban un poquito lo que era el marxismo. Algunas entiendo que habían sido ya abordadas en algún momento, creo que ustedes recordaban sutilmente haberlas abordado, otras por ahí no tanto, no de la forma que lo vamos a hacer ahora, pero la idea es que nos quede como, no quiero ahondar demasiado, o sea, la materia me encantaría ahondar muchísimo en este tipo de teorías porque me parece que son las más, bueno, a mí puntualmente me han abierto la cabeza de una forma particular, digo, pero nada, tampoco no sé si es el espacio, no sé si es el momento, no sé si la virtualidad lo ayuda, pero lo cierto es que me parece que por lo menos justo es que ustedes se vayan un poquito de lo que es la escuela secundaria con un par de líneas respecto a estos conceptos, digo, porque son líneas que sobre todo aquellos que sean cuestiones de tipo social, eh, son líneas que se pueden abrir en universidad, estamos y por ahí la idea para mí siempre de la secundaria es como darles eh, un par no sé, que vayan a sus cursos de facultad con un par de pasos más adelantados que el resto. Eh, a ver, para meternos en lo nuestro, yo creo que les pedí Bourdieu y les pedí Althusser. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bien, antes de que arranquen sí. ustedes, vamos a contextualizar algo, porque lo tienen que entender para saber de dónde sale esto. A ver, eh, vamos a pensar los límites. A ver, antes de meternos y para que ustedes, repito, entiendan de dónde provienen estos autores o por lo menos cómo los entroncamos. Nosotros vimos siglo XIX, vimos que, a ver, vimos tres, pero obviamente hay un montón más. Vimos tres paradigmas que para mí son por ahí los más relevantes de sociales. Podríamos agregarle estructuralismo, podríamos agregarle historicismo, pero no tiene sentido, es solamente un conjunto de ejemplos. Vimos positivismo, vimos evolucionismo y vimos marxismo. ¿Estamos? Esto mismo hicimos con los chicos del sexto I, creo que les quedó claro. A ver, positivismo y evolucionismo tienen una particularidad, y creo que un poco nosotros lo habíamos dicho en su momento. Si uno forma parte de una comunidad científica y se define a sí mismo como positivista o evolucionista, automáticamente está fuera de juego. ¿Estamos? Son irrelevantes hoy, o sea, son muy hegemónicos en un momento, pero pasaron 150 años de esto, 100 años y un poquito más de esto, y ya no tienen mucho sentido. El positivismo hablaba de progreso. Para el positivismo, obviamente, toda sociedad, de alguna manera, como evoluciona hacia algo mejor, no evoluciona, anda, o sea, funciona, sucede hacia algo mejor. Nosotros esto lo graficábamos así, y poníamos que esto es el progreso. Estos son las leyes sociales, esto es analizarlo y esto es el progreso. Cuando uno hace esta línea así como para algo futuro, siempre está pensando en algo que progrese, y si uno habla de algo que progresa es algo positivo. ¿Estamos? El evolucionismo, lo dice el término, habla de algo que evoluciona, y si evoluciona es para algo mejor. ¿Estamos? Nosotros lo hacíamos así con los estadios culturales. ¿Todos de acuerdo? Por lo menos entienden lo que estoy diciendo. Bien. A ver, el positivismo y el evolucionismo, ambos entran en una crisis profunda en contexto de Primera Guerra Mundial. A ver, ¿a qué voy? Ubicada en 1914, 1918 formalmente, la Primera Guerra Mundial deja algo que uno diría, ¿qué tiene que ver la Primera Guerra Mundial con todo esto? Y es una pregunta válida. A ver, la Primera Guerra Mundial lo que genera es un nivel de crisis profundas en un montón de ámbitos de la sociedad europea del momento. La crisis es económica, lo cual es obvio, deja de ser como potencia Europa y pasa un poco, no deja de ser potencia, pero deja de ser el eje del mundo, pasa un poco a Estados Unidos. Es política, pensemos que ni bien termina la Primera Guerra Mundial, aparecen personajes como Hitler o Mussolini, ahí nomás, o sea, 1919, empezando como de a poquito a construir esto que son los totalitarismos después. Es una crisis social, obviamente murieron millones y millones de tipos, o sea, por cosas bastante pavas. Y lo que generalmente no se trata demasiado, pero que está bueno que uno lo reflexione, la Primera Guerra Mundial lo que genera es una crisis. A ver, un autor habla de, es como el autor como el que pregunta a Juliana, lo leí en el momento, no sé quién.
A ver, el autor dice que lo que se produce es una crisis de conciencia europea. Es decir, Europa, que se venía pensando tan progre, que se venía pensando tan evolucionada, se encuentra por primera vez con un razonamiento que es muy, muy claro. La pregunta que estos tipos se hacen es, si somos tan evolucionados y todo progresa tanto como decimos que progresa, ¿cómo puede ser que hayamos sido tan bestias para meternos en un conflicto de estas magnitudes? ¿Se entiende? A ver, lo que se rompe es esta concepción de pensar que todo progresa hacia algo mejor, y lo que se rompe claramente es esta idea de que eventualmente los europeos no son tan evolucionados como suponen. Porque aún siendo tan evolucionados como ellos están suponiendo, han sido lo suficientemente bestias como para meterse en un conflicto como Primera Guerra Mundial, con todo lo que implicó esa guerra. ¿Se entiende el razonamiento? Entonces, básicamente la Primera Guerra Mundial, algo que, repito, generalmente se plantea como consecuencias sociales, económicas o políticas un poco más simples, lo que hace es como generar un impacto muy fuerte en el campo de las ciencias sociales y eventualmente un par de paradigmas que han sido sumamente hegemónicos en el siglo XIX, para principios del siglo XX o para la tercera década, no, segunda década, perdón, no es tercera, bueno, no importa, para los años 20 del siglo XX, empezarán a ser como fuertemente repensados o replanteados y eventualmente el paradigma positivista con el paso del tiempo entrará en crisis y por un montón de otras críticas, ¿no? Y dejará de ser como hegemónico y el evolucionismo pasará a la historia. Ahora, lo interesante del marxismo es que en realidad cuando nosotros lo vimos, dijimos, es el único de todos los paradigmas de este, no sé si el único, pero de los pocos de estos paradigmas del siglo XIX que, habiendo sido iniciado allá por mediados del siglo XIX, todavía tenés como una multiplicidad de sectores dentro del campo científico que se definen marxistas. De hecho, en contraposición de positivismo y evolucionismo, acá en el medio sucede algo que le da muchísimo más impacto y mayor valor al marxismo. ¿Qué es lo que sucede en el medio? La Revolución Rusa. La crisis del capitalismo. Exactamente, los dos dijeron lo mismo pero de diferente forma. 1917 tenemos Revolución Rusa. Y de nuevo, uno diría, ¿qué tiene que ver un episodio que es sumamente histórico en lo que es el campo como de la ciencia? En realidad tiene que ver un montón. La Revolución Rusa lo que genera es obviamente un momento de esplendor del marxismo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la sociedad se podía revolucionar. Bien, porque se dieron cuenta que todo lo que Marx decía solamente en la teoría, o sea, lucha de clases, bla, 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 en realidad dejó de ser simplemente una teoría para pasar por primera vez en la historia de la humanidad a ser aplicado en un caso práctico. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, si uno hiciera alguna especie de línea del tiempo sobre marxismo, y suponiendo que en 1855, habría que ver bien cuándo lo crea, y pensando, no sé, 2020 como nuestro periodo, obviamente lo contemporáneo, lo que uno puede decir es lo siguiente. A ver, hay como un par de episodios que de repente me parece que son relevantes para entender cómo este marxismo empieza a tener momentos de auge o de crisis o eventualmente a repensarse. Acá tenemos un momento de cierta estabilidad, o sea, muchos coinciden que es un conjunto de herramientas sumamente útiles. En 1917, dijimos recién, va a experimentar un crecimiento, porque eventualmente ese marxismo se muestra como realmente una utilidad práctica. ¿Cuál es el otro momento del siglo XX que de repente el marxismo va a encontrar un auge increíble? La Revolución Cubana. Bueno, antes de la Revolución Cubana estará por acá. La crisis del 30. No, bueno, podría ser, pero no sé si se traduce tanto en. Pero es un buen razonamiento. Decís, bueno, en esta crisis como demostrarían cómo se viene la revolución. Digo, pero ¿dónde De lo que sería Guerra Fría. Bien, Guerra Fría. Vamos, a ver, por eso tenía un poco que ver. Acá 45, 46, 47, obviamente tenés la superpotencia de la Unión Soviética. Acá tenés lo que dice Mati. Esto es Revolución Rusa, esto es inicio de Segunda Guerra, perdón, inicio de Guerra Fría, esto es Revolución Cubana. Acá tenés como, a ver, y no estamos contando un montón de experiencias. Estoy pensando el caso chino, estoy pensando Corea, estoy pensando Vietnam. A ver, un montón de ejemplos que
demuestran que esto que dice Marx en 1855 es posible. ¿Y cuándo va a generar una crisis, o por lo menos va a enfrentar un cuestionamiento fuerte? Con la caída de la Unión La Soviética. caída de la Unión Soviética. En el 91 se nos cae la Unión Soviética y obviamente esto se viene a pique. A ver, ¿a qué voy? No quiere decir que deja de existir, repito, hoy tenemos un montón de intelectuales que se definen marxistas. Lo que estoy diciendo es que mientras acá tenés un montón de tipos hablando y regocijándose de que lo que dice Marx es verdad y que bla, 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 acá todos estos muchachos post-91, cuando la mayor experiencia socialista del mundo se nos caiga, en realidad el marxismo se pone como una especie de defensiva. Defensiva porque lo que tienen que salir a hacer todos estos intelectuales es salir a explicar por qué fracasó. Digamos, algo que venía siendo como tan certero, de repente se nos cayó de golpe y bueno, a ver, anda a ponerte los pantalones y explica cómo. O por qué. Mati, dale. Pasa es que ¿por qué sigue en vigencia si se cayó? O sea, Porque se... entiendo que es como un sistema tipo en contra del capitalismo, con lo cual está bueno en ese sentido, porque es como la contracara. Pero si ya se experimentó, vio que tenía sus cosas que no funcionaban bien, bueno, pasa es que también la cosa de que no funcionan bien capaz es culpa del capitalismo. Pero por ahí hay un neomarxismo también. Ah, O sea, ahí lo hay. cosas de marxismo, Sí, no exactamente, pero... Sí, a ver, igualmente tu pregunta, Mati, es buena. Yo lo que te voy a decir es lo siguiente, la misma pregunta que decís vos, es la misma pregunta que me hago yo. ¿Por qué siguen insistiendo en algo que en experiencias prácticas no son productivas, no son eficientes, no son... A ver, ¿qué han demostrado las Pasa experiencias que prácticas que no? Sí. Pasa es que yo entiendo, a ver, después cuando te hacía la pregunta también pensaba en que es muy difícil traer un sistema completamente nuevo cuando hay uno que predomina completamente. Pero bueno, después pensás en cuando llegó el capitalismo y estaba el feudalismo y te das cuenta que también llegó un sistema, pero no era tan nuevo. No, Ese pero era el ¿sabes cuál es la tema. diferencia? Pero eso es polemizar algo, necesitaríamos un tipo marxista que venga así digamos, a pregunta. Así nos peleamos con alguien que sea marxista. A ver, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el capitalismo surgió sin nadie que nadie que lo anticipe. O sea, no hubo un fulano que dijo, che, si nos revolucionamos, vamos a eliminar el modo de producción feudal y vender el capitalismo. En realidad el capitalismo es una construcción sociohistórica, solita, se construyó, sucedió. Para mí el principal problema es suponer que es posible la construcción de un sistema alternativo al capitalismo, pero de manera como, no sé, como premeditada, pero es un poco complejo. Yo lo que te digo en relación a lo que vos decís sobre por qué hay tanta gente que todavía se define marxista. Yo en algún momento leí que a los marxistas la idea era esta, como que el marxismo es un credo casi religioso. No sé si aceptarlo, pero en realidad es como una cuestión de fe, ya directamente sobre lo que dice Marx. Y es verdad, no es un dato menor, que nada, que tenés un montón de gente convencida de que esto es posible. Yo lo que digo es, por ahí cuando uno analiza, y de hecho la mayor parte de todos los trabajos marxistas como un poco más actuales, lo que te encontrás, estoy pensando en estos de acá, lo que te encontrás es que en realidad son defensivos, o sea, no son como, a ver, lo que se ponen a hacer es ver un montón de momentos de crisis, ver, por ejemplo, no sé, en el contexto de la crisis norteamericana financiera del 2008, un montón de gente decía, yo te lo digo porque yo estaba en la facultad lo que había, Filo y Letras es un mundo de papeles, era, esta es la crisis, este es el momento, y todos aplaudían como, acá vamos al socialismo. Y pasó la crisis y todos dijimos, ya está, se solucionó. Entonces, ¿qué tenés que salir? Tenés que salir a explicar por qué en ese momento de crisis no estuvieron las condiciones dadas para la revolución. Entonces, igualmente es como frustrante, a mí me parece. Igual yo creo que está bien que haya, o sea, tiene que haber también algo que sea poco una contrapartida, porque si no es como bastante hegemónico. Igual ya es hegemónico, ¿no? Pero bueno. Sí. A mí, lo que Di Marcos, a mí me parece... directamente. Ah, sí estás, Di Marcos, nada, sí estás, no te ves la... Perdón, Juliana.
como que no se da el lugar de esa revolución como socialista, Tal cual. porque ahora está el keynesianismo, como que no da Total, esa total. oportunidad de tener esa crisis tan profunda, como que no llega. Total, a ver, pero te vemos bien nosotros, Martina, si nos escuchás, quédate así, no importa. A ver, de hecho, en función de lo que vos decís, Juliano, lo del keynesianismo, a mí me parece, o sea, me das pie para seguir adelante. A ver, ¿a qué voy? Cuando uno mira esto de acá, yo siempre digo, y para mí es un latiguillo cada vez que explicamos algo de Marx, decir lo mismo, y es un poco lo que vos me estás repitiendo. Yo digo, Marx tiene un montón de cosas del siglo XIX, y criticarlo es posible, pero también es injusto, digo, ¿no? Esta cosa de el tipo no conoce Estado benefactor, no conoce un montón de cosas del siglo XX, ni las va a conocer, y eventualmente teoriza dentro de lo que es el liberalismo de una ciudad fabril inglesa, de tipos que le están pasando terrible. Ahora, cuando vos analizás eso, bueno, lo borré lamentablemente, digo, pero la mayor parte de eso que vimos, que es como, a ver, son 100 y pico de años de marxismo, lo que uno hay que entender, o lo que uno tiene que entender, es que en realidad, dentro de ese marxismo más ortodoxo del siglo XIX, lo que uno encuentra a lo largo de ese siglo XX son como reinterpretaciones, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, 1917, sin ir más lejos, tenemos Lenin. A ver, Marx habla de, por ejemplo, relaciones de producción. ¿Cuáles son las relaciones de producción que definen al capitalismo? ¿Qué partes hay? ¿Qué sectores hay? ¿Te referís a lo de que haya alguien que posee los medios de producción y alguien que tiene la mano de obra? Burgueses y proletariado. Como Bien, opresores burgueses y proletarios, ahí oprimidos. está, burgueses y obreros, esa es la definición. Pero es lo mismo que estaba diciendo Mati con otro concepto más rápido. A ver, Marx está hablando de burgueses y proletarios. Estamos burgués, proletario, burgués, obrero. Ahora, hay una realidad. 1917, Lenin, Revolución Rusa, Rusia, 1917. ¿Alguien sabe cuál es el mayor componente de la Revolución Rusa? ¿Qué hay en Rusia en 1917? Una monarquía, están los Hay zares. una monarquía, no sé. todo es verdad, están los zares, digo, y ¿Y que socialmente, surgen los bolcheviques y los mencheviques? es ese momento, la pregunta es, socialmente, Rusia, ¿tiene industria, tiene obreros? No es una sociedad No, es rural. campo. No es una Es sociedad rural. rural, es rural. Lenin Claro. es rural, quiere decir que Lenin tiene el desafío en la cabeza de decir, pero escuchame una cosa, o sea, Marx habla de obreros, y sin embargo Rusia, que es la primera experiencia como en la historia de la humanidad del socialismo, son campesinos. Y hago una pregunta. Sí, dale. Y no puede ser que por eso, bueno, en realidad no salió mal porque duró un montón de tiempo, ¿no? Pero digo, Tiempo. una ¿Se quedó tildado Mati o yo? Matías. Matías. de las causas. Ya. Dale, Mati, ahora de vuelta. Ahí está. Ahí está. Una de las causas de que falló pudo haber sido esto de que no hubo una evolución. Depende de quién le pregunte. No sé. Por ahí te dicen que sí, que no. A ver, para explicar las causas, yo creo que tenés tantas teorías como tipos que se hayan puesto Sí, a obvio. escribir. Porque me pasó que nunca había pensado esto que decís vos, que es verdad que es una sociedad rural. Entonces es como que lo que dice Marx de que tiene que pasar primero por la industrialización y que haya una crisis y bla, 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 no sucede. Entonces No. es como que... Es que por eso medio cuando uno, tonto. a lo que voy es, cuando uno tiene en cuenta esas pavadas, que como vos decís, por ahí nunca lo habías pensado, en 1917, cuando Lenin, siendo el intelectual que es, aparece, lo que el tipo te crea es, bueno, no lo puedo escribir acá porque es largo, es, a ver, desde Lenin lo que hay es marxismo-leninismo. Marxismo-leninismo. ¿Qué quiere decir esto? Un tipo que reinterpreta lo que Marx dice para el siglo XIX, pero para 1917. Si lo ampliamos, por ejemplo, no sé, pienso cuando está en China, o sea, tenés el maoísmo. ¿Y el maoísmo qué es? Básicamente Mao, que es el tipo que sigue los planteos marxistas originales, pero aplica a China. Pavadas como 1959. Yo soy un fiel exponente de que el Che Guevara, la verdad que está sobrevalorado, pero en realidad el Che Guevara, cuando el tipo escribe Guerra de Guerrillas y crea el concepto de foquismo, que por ahí lo vieron el año pasado, el concepto de foquismo es radicalmente diferente al marxismo, porque Marx te dice, espera una crisis económica, y el Che te dice, crea las condiciones vos sin esperar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea,
cada uno de estos lo que hacen es reinterpretar de alguna manera el marxismo original y llevarlo como al contexto concreto. Porque el Che, en este caso, ahí sí vamos a lo que dice Juliana, el Che sí conoce Estado benefactor. Y sabe que en un contexto de Estado benefactor en 1959 no va a haber una crisis tan profunda, o por lo menos no conoció tampoco él la crisis del petróleo. A lo que voy es, el Che está pensando cómo llevar esto que dice Marx en el siglo XIX, pero en un contexto de Estado benefactor. Entonces el tipo te dice, no esperes una crisis, créala, crea vos él, y entonces tenés un caso como Cuba que lo que hace es como adentrarse a una experiencia socialista, pero por un camino diferente al ortodoxo. ¿Se entiende? Pero es como que un poco se tiene que adaptar también. Es que Sí. totalmente. Obvio. Sí, es que yo creo que lo que vos decís, o sea, te adaptás. Lo mismo pasó con el keynesianismo y Adam Smith. O sea, si te pones a ¿En qué pensar. sentido? Y que Adam Smith estaba cuando Keynes hizo la teoría. Yo creería que no. Me Yo parece creería que no. tampoco que no. No. Creía que Entonces no. digo, es como que también es una vertiente que se adapta al momento de crisis que se está viviendo. Totalmente, Adam Smith, yo coincido, ahí sí tenés razón. Igualmente hay que ver que en realidad Keynes no escribe en 1929. Keynes escribe cuando el liberalismo todavía es hegemónico. Sí, O sea, poco es antes, como Hayek, cuando veíamos la parte de Argentina o de la parte del neoliberalismo. A ver, el neoliberalismo existe antes, nada más que esperó 1973 para aplicarse, pero existe antes. A ver, de la mano de esto, y ahí sí vamos a lo de ustedes, lo que a mí me interesa que ustedes vean es toda una corriente que se entronca con el marxismo que se definen como reproductivistas. Los reproductivistas, a ver, para hacerlo bien sencillo, vieron que nosotros dijimos que Marx lo que hace es establecer una diferencia entre, modo de producción entre estructura material. A ver, esto tengo que verles las caras para ver si me están siguiendo. Vieron que Marx dice que todo modo de producción está compuesto por una estructura material y una superestructura. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Marx focaliza, a ver, en tanto su teoría se define como materialismo histórico, es decir, materialismo o estructura material en movimiento, eso lo hace histórico y eso generaría todos los cambios. La atención de Marx está puesta casi de manera total en la estructura de producción. Sus estudios son de estructura de producción. Sus estudios como el Capital, que por ahí vieron y sufrieron, están siempre pensando en la cuestión estructuralmente social y económica. No se mueve de ahí. Si no son sociólogos. No son, a ver, no analiza Eso lo político, no analiza mucho lo político, no analiza mucho lo religioso ni lo ideológico, porque su foco está puesto en la estructura de producción. Ahora, la estructura material de producción. Ahora, los reproductivistas, ubicados más o menos, siempre estamos hablando ya siglo XX, ubicados más o menos en los 50, 60, y algunos los podés seguir tirando hasta los 70, lo que dicen es un poco esto que nosotros decíamos al principio. O al principio no, la clase pasada, dijimos. ¿Qué es lo que decíamos? A ver, para el mantenimiento, y esto necesito que lo entiendan, así que si la vez pasada se hicieron cara así como, sí, muy interesante, y no lo entendieron, este es el momento donde tienen que entender lo que digo. Para el mantenimiento de un modo de producción, esto dirían los reproductivistas, para el mantenimiento de un modo de producción no es solamente necesario mantener las condiciones de explotación, sino reproducir con determinadas estrategias y medios las condiciones que posibilitan esa explotación. ¿Qué dije? Alguien que lo diga de otra forma. Es lo de los aparatos ideológicos. Totalmente, Claro. pero a ver, decímelo de otra manera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que dicen los reproductivistas? Lo que O dice sea, más o menos es como que vos tenés, retoman los conceptos de Marx, como que Marx decía que el poder público, que todo lo que serían los gobiernos, qué sé yo, qué sé yo, se me salió. Los gobiernos tienen como, hacen el orden para legalizar, no sé cómo explicarlo de otra manera, lo tengo acá en Claro, hacen legal esa represión. Entonces, a través los reproductivistas toman esos conceptos
y lo explican cómo lo hacen a partir de esos aparatos. Yo Claro, como creo que, punto. yo creo que te entendí, pero vamos a traducirlo más todavía. Yo creo que vos ya lo tenés claro. Estamos. Vamos, ¿qué es lo que acabo de decir? Como Crean punto. perdón, Fia. Dale, Dale, dale. dale. Bueno, crean hábitos que hasta pueden ser inconscientes para aquella persona que los está viviendo, y Sí, de esa manera hacen que uno naturalice distintos conceptos. En vez de dártelos de manera obligatoria, los transforman y hacen que te los dan de otra manera que uno crea que es natural, cuando en realidad no es natural. ¿qué es lo que te hace? Creando un hábito. Ese sería, sí, ese En sería- realidad te hace creer que no es Eso malo, es el hábito. ¿Cómo? Ay, no te escuché lo tuyo. que lo que te hace creer es que no es malo. Bien, ahí Como- está. Ahí está. Te Básicamente, controla, son mecanismos de control. son mecanismos de control. A ver, al fin y al cabo lo que te dicen estos tipos es, ojo, porque no es que te controlan y vos te sentís controlado. En realidad vos lo Claro. naturalizás. Vos naturalizás Porque- esa situación. Sí, ¿qué más? No, que lo que decía un texto es que el Estado tenía dos herramientas básicas. Por un lado, la violencia que suele ser pública, excepto en la dictadura argentina, bueno, más o menos. Y tantas otras Y- dictaduras. Por otro lado, la ideológica, que es así como que es más en el ámbito privado, que serían estos los aparatos ideológicos, que lo que hacen es más que nada por instituciones como la iglesia, el colegio, por ejemplo, insertar básicamente disposiciones duraderas de maneras de actuar. Por ejemplo, cómo moverse, cómo hablar, cómo actuar en distintas situaciones y en distintos lugares, que son cosas que vos inconscientemente adquirís y perpetuás. O sea, es todo como que las personas, el rol que tienen a partir de ese momento es perpetuar el pensamiento de la sociedad dominante por medio de estos aparatos ideológicos que se le meten en la cabeza y como que ellos lo repiten y así la sociedad... Bien. Un ejemplo de eso es la religión, que Totalmente. dice como que el pobre o la gente que, bueno, sí, el pobre está así porque Dios quiso que esté así. Y es como que Sí, es un fuerte. le dice como que el rol que le tocó es el que le corresponde. Sí. A ver, pregunta, a ver, para el resto que no está participando, ¿entienden lo que uno dice respecto de medios que permitan reproducir la situación de explotación? Porque posta Sí, que... por ejemplo, la tele. ¿Cómo? La tele, por ejemplo. La tele, los medios de comunicación, tal cual. No serían para el TUSER, pero ahora lo vemos. Para que lo anoto porque si no me lo voy a olvidar. A ver, para que vean ustedes sutilmente la diferencia. Cuando uno piensa Marx, y volvemos a este cuadrito, Marx está preocupado por cómo se explota en la fábrica, cuáles son las condiciones que permiten que el burgués siga siendo burgués y se enriquezca, y bla, 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 y plusvalía, ta, 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 ta. Los reproductivistas no desestiman lo que dice Marx, lo mejoran. Porque básicamente Marx mira estructura de producción, reproductivistas recuperan lo que dice Marx de la estructura de producción, la estructura material, pero encima le agregan un análisis sobre la superestructura, porque entienden que hay cuestiones políticas, culturales, ideológicas que permiten reproducir esa explotación. Ahora, ¿cuál es el aporte? ¿Por qué yo elegí estos dos? Básicamente son los más fáciles. Porque en realidad con Althusser, y ahí borro esto, con Althusser lo que tenemos es, este va a ser Althusser y este va a ser Bourdieu. A ver, tenemos dos tipos grosos, muy grosos, en el campo de las ciencias sociales, que intentan explicar exactamente lo mismo, es decir, condiciones para la reproducción de bla, 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 pero lo hacen como de diferente ángulo. Althusser está mirando mucho más lo político, la estructura como dominación política, y Bourdieu está pensando mucho más lo cultural. ¿Estamos? O sea, es una estructura de dominación cultural. A ver, vamos por uno. Un poco empezó Fiamma y un poco ustedes también lo fueron diciendo. Althusser establece una diferencia entre aparato represivo del Estado y aparato ideológico del Estado. Primer elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta para Althusser y para el marxismo en general, ¿qué es el Estado?
aquel ¿Qué pregunta? organismo Gobierno. que, claro, aquel No, organismo no es lo que- mismo que gobierno. El Estado es una institución que es Bueno, sí. intransferible, mientras que el gobierno sí. Porque vos Exactamente. gobiernos podés tener el gobierno de Alberto, el gobierno de Claro, el Macri, pero el Estado presidente. argentino es uno. Bien, estamos de acuerdo. El primer elemento que hay que tener en cuenta es que para Marx el Estado, coincido con vos, es una estructura, a ver, el Estado es una estructura de dominación. Las clases sociales lo que están haciendo es como compitiendo en pos de tomar las riendas de ese Estado. Quiere decir que el Estado siempre es un Estado clasista. Y en el caso del modo de producción capitalista, el Estado es un Estado burgués. ¿Cómo te das cuenta que es un Estado burgués? Te das cuenta, por ejemplo, porque cada gobierno que forma parte de ese Estado, en el momento que él está, por ejemplo, tiene una constitución que avala la propiedad privada. No solamente avala la propiedad privada, sino que la defiende. ¿Estamos? O sea, si vos afanás, si vos te tomás un predio, vienen las fuerzas represivas y eventualmente te matan a palos para que vos dejes de tomar esa tierra. Quiere decir que si vos tenés un Estado que tiene un resguardo de lo que es la propiedad privada, quiere decir que ese Estado es un Estado burgués. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Entonces, Sí. en tanto es un Estado burgués, lo que dice Althusser es ese Estado, repito, partidario, lo que emplea son aparatos represivos de ese Estado y aparatos ideológicos del Estado. Es decir, si necesitara reprimir ante cualquier ocasión lo haría, porque eventualmente está habilitado para eso, represiones externas o internas, pero pienso puntualmente, no sé, fuerza de policía, fuerzas armadas o de gendarmería, todo lo que ustedes quieran que reprima. Pero lo que el tipo te dice es, ojo, porque esto no es lo más importante de un Estado. Estamos, digo, porque ningún Estado se mantiene solamente por la fuerza, lo cual es obvio y es lógico. Lo que él te dice, y esa sí es una cosa bastante particular de él, es lo más importante del Estado, es lo que él define como aparato ideológico del Estado. ¿Qué ustedes dijeron? La Iglesia, ¿qué más? Escuela, familia. Escuela a full. Religioso, Familia pusieron ahí, estamos de acuerdo. religioso, Medios de jurídico. Ahí está, Iglesia comunicación. está acá. Iglesia, escuela, sí, la parte jurídica, porque no, vos decías recién medios de comunicación y lo decías Germán hace rato. La única diferencia con esto respecto de medios de comunicación es que estos son todos pseudo públicos y en realidad un medio de comunicación es privado. ¿Estamos? No Los todos. sindicatos. ¿Cómo? Los sindicatos también hablaba. Sindicatos, ahí está. Hay un montón de estructuras que él define como aparatos ideológicos del Estado. A ver, vamos a hacer el ejemplo, no sé si alguna vez escucharon yo, será como, no sé, de pibe. Lo recuerdo y será que es una frase que me quedó como grabada en el inconsciente. ¿Escucharon a alguien decirles a ustedes, el trabajo dignifica? Sí. Yo lo escuché toda mi infancia, el trabajo dignifica. ¿Qué significa el trabajo dignifica? que Que si para no ser trabaja tipo es una digno. persona validea tenés que trabajar, si no es como que sos. No llegas Nada. ni siquiera a ser persona a veces. Sí, a ver, el trabajo dignifica, si yo me pongo a pensarlo, a ver, vamos a desnaturalizar el trabajo dignifica. ¿Qué te está diciendo una persona que te dice el trabajo dignifica? Sí, que para Que vivir tenés hay que que trabajar para ser una persona digna. Bien, que tenés que trabajar para ser una persona digna. Porque si no trabajás no sos digno. Y uno abraza como su trabajo. Yo igualmente digo todo esto y abrazo mi trabajo. En serio, es como medio paradójico, pero bueno. Uno abraza su trabajo y uno busca trabajar porque entiende que si no trabaja no es digno o eventualmente no progresa. A ver, vamos por detrás del tipo que creó la mágica frase del trabajo dignifica. ¿Qué es lo que está buscando el muchacho? Que trabajen todos. que la gente Y se que vaya a La vos gente medio se te sienta mal subordines por a no su trabajar. trabajo. Bien. Vamos a pensar un segundo esto. Ahora vamos a ver, vamos a hacer el razonamiento de Althusser. Vamos a pensar, agarramos escuela y agarramos familia. Este mismo ejemplo salió en el B y me parece que fue productivo. Vamos a agarrar el ejemplo de Fiamma. Va a ser Fiamma a lo largo de los... ¿Tenés 18, Fiamma? 17. Bueno, pero vas a tener 18 hoy. A ver, Fiamma tiene 18 años. Estamos hablando, ustedes empiezan la escolaridad en los 3.
A ver, algunos en los dos, para ser un poco más honesto. Yo no sé si en el momento que ustedes estaban, pero bueno, en los dos no importa. Tampoco los tres, pero bueno, para que más o menos veamos. Tenemos 3 años. Hasta los 6 estás en jardín, hasta los, ponele 12, estás en primaria, hasta los 18 estás en secundaria. A ver, de cualquier colegio, no estoy diciendo Fiamma del Sagrado Corazón, ¿eh? A ver, Fiamma proviene de una familia, además vamos a hacer como 2 líneas paralelas, ¿no? Estamos acá. Lo de arriba es lo de la familia y lo de abajo es lo de la escuela. ¿Cómo actúan los aparatos ideológicos del Estado? O sea, Agrupan a las personas por edades también. Bueno, sí, seguramente. En el caso de la escuela los tenés divididos por edades, digo, pero más allá de eso, digo, ¿cuál es el mecanismo Es que una tú se represión identifica en esto? Hay una represión simbólica que permite esa reproducción como de costumbres. Sí, Yo lo que encontré, una dale, es la de los horarios, dale. que los horarios del colegio son similares a una jornada laboral. Vos tenés 8 horas del colegio y las horas permitidas son 8 legales. Bien, vamos a pensar, horario del colegio. Metete un poco ahí, no estamos metiendo a Foucault, ya no estamos yendo a cualquier lado, pero es válido. Metete en el aula. ¿Qué otra cosa te debería llamar la atención? el profesor como autoridad, Profesor, Ya, claro. los chicos tienen que callar. Todos callados, Igual. todos sentados. Yo entro, Comportamiento frente a la autoridad. tal cual, a ver, siempre pensando un profesor que la tenga, no la autoridad, digo, pero uno entra y eventualmente se sienta, eventualmente se callan, eventualmente empiezan a participar, saben, por O ejemplo, sea, si hay autoridad, hay alguien que obedece. por lo menos, a ver, en una distribución, y es lo que ustedes, dentro de todo nosotros tenemos un colegio nuevito, pero hay colegios un poco más arcaicos, que donde está el profesor tiene como un O escalón. cuando En mi entra la colegio dirección. anterior, Cuando entra la dirección. En la UBA, como los puestos esos donde está el profesor parado más alto. Totalmente. La UA los mirás así. Estamos en en mi colegios colegio pantallos. anterior Sí, entraba el profesor y te tenías que levantar. Y él te decía Totalmente. buenos días, yo decía buenos días y recién ahí te podías sentar. totalmente. Sí, A ver, No. vamos a ir un poquito más allá, a ir estudiando la clave, le estoy dando herramientas para que se pongan en contra. A ver, muchachos, ustedes saben la recompensa que implica, por ejemplo, ser la recompensa numérica, ¿no? Digo, ser buen alumno, ser aplicado, ser... A ver, si uno se pone a pensar, Sí, cuando como el uno sueldo. se mete en esto, cuando se mete, a ver, que no lo elige, diría Althusser, en realidad uno simplemente está ahí. Tenemos una familia que acá, durante 18 años, obviamente de manera muy sutil, en algún momento como por acá, yo imagino que por acá, más o menos el padre empieza a hablar sobre la importancia que es el estudio. O sea, che, fíjate, qué sé yo, estudiá, hablar. Yo estoy pensándome a mí con 12, 13 años respecto de charlas que teníamos mis viejos en ese momento. Además, vos te metés acá, Fiamma era el ejemplo, se mete en el jardín, obviamente acá Fiamma no estudia porque nadie estudia en el jardín, pero Fiamma aprende cuestiones de sociabilidad lógicas. Acá Fiamma aprende a intercambiar, a jugar, a compartir, aprende las cosas lógicas muy de nenes muy chiquitos. Aprende a sumar. Aprende por ahí, alguno hasta acá aprende a sumar, puede ser. Digo, acá vas a aprender a hacer las cuestiones cognitivas un poco más simples, acá ya va a estar un poco más ordenado, y acá vos tenés todo un conjunto de una estructura escolar que a vos lo que te dice es formate, hacé, estudiá, no seas vago, prepárate, bla, 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 que encima cuando vos ya llegás en este momento, por este lado de acá, a nivel familiar, cuando vos se te terminó el horario escolar, te lo dicen en la mesa cuando cenás. ¿Qué es lo que te está haciendo de acuerdo al Althusser esto? Condicionando Te para que después estudie. Te prepara. Te prepara, te llena gradualmente la cabeza para comprender que el trabajo te dignifica y que eventualmente tenés que poner todo de vos para ser un buen laburante, y vamos a ponerlo en el ejemplo más claro, para ser un buen laburante formado, para formar parte de una empresa que claramente te explota, porque no es tu empresa.
y no va a ser nunca tu empresa. Porque no tenés los medios para esa empresa. Entonces, vos felizmente te preparaste, ni hablar si al grafiquito de Fiamma le adjuntamos lo que sería universidad, y ni hablar si sos muy grosso y querés hacer un posgrado. Lo cierto es que vos administrás, en el caso de que llegues a ser muy grosso, una empresa que no es tuya. Entonces, en realidad lo que te dicen el tipo es, hay un montón de aparatos ideológicos, que ese Estado, que dijimos originalmente, es burgués, que pone en funcionamiento para gradualmente hacerte a vos individuo aceptar que en realidad esa relación de explotación es natural. Y no solamente que es natural, sino que cuando vos mirás al de al lado y te das cuenta que fracasó por no estudiar, probablemente lo que digas es, Se joda porque no estudió. hubieses estudiado. O sea, porque como si estudiado te hubiese, a ver, que sí obviamente te permite, no estoy diciendo que está mal estudiar, estoy diciendo, te permite obviamente tener como condiciones socioeconómicas Estudiar te estables. dignifica. Estudiar, a ver, te abre la cabeza, pero lo que yo digo es, eventualmente, salvo excepciones, la mayor parte de nosotros nunca vamos a estar al frente de un medio de producción. No son nuestros. A ver, pienso hoy en el Sagrado, yo puedo laburar de cualquier cosa en el Sagrado, pero el Sagrado no es una empresa que a mí me dé una ganancia económica. O sea, el Sagrado forma parte de los dueños. ¿Se entiende? Entonces, vos venís pensando, te venís formando, y lo que te dice Althusser es, estos aparatos ideológicos del Estado son brillantes, porque te generan a vos una sensación, a ver, una naturalización de la explotación. Vos entendés y reproducís, porque mi viejo es el que me decía, el trabajo dignifica, y quiere decir que mi viejo fue formado de esa forma, y eventualmente me lo pasó a mí en la cena familiar, y me lo pasó a mí todos los profesores que yo tuve, y eventualmente yo lo voy reproduciendo. Entonces, lo que te dice Althusser es, ojo, porque además de garantizar la explotación en la fábrica, lo que tenés que tener es un montón de medios que te permitan naturalizar esa explotación, que es muchísimo más importante. Perdón, sí. No, eso, para que se perpetúe, o sea, para que siga. Para que la gente esté convencida de que eso es lo mejor y es lo correcto. Tal cual. ¿Se entiende? Acá nos entra un poco lo de hábitus, porque yo lo que entendí cuando busqué las características, todo lo que es del concepto, era que era intercambiable, porque va de una persona a la otra, también reproductivo, como padre a hijo, y como que, como que también entra en juego en un mismo campo. Vos podés estar en el campo de la música y se pueden trasladar también esos hábitos. Claro. Que es Es que es lo mismo con otras palabras. Vamos, sí, no es exactamente no. lo mismo, pero es parecido. A ver. Perdón, antes de que pasemos a hábitus, Fiamma, a ver, ¿entienden el planteo de Althusser? Una cosa, antes de que nos vayamos a hábitus. Fíjense, nosotros dijimos, esto es nada más familia y esto es nada más escuela. Pero un poco Germán, que creo que se fue, a ver, imagínense si nosotros agregamos medios de comunicación. Y ahí hasta se me ocurre pensar, Ainhoa, no sé si estás, se me ocurre pensar, no digo que tengas que meterte con tu tomografía con medios, con Althusser, pero de repente pensar esos medios de comunicación, ¿cuál es el rol por ahí que tienen desde lo privado, ¿no? Digo, porque los medios de comunicación, salvo excepciones, son privados. Digo, ¿cuál es el rol que tiene en reproducirte un montón de ideas que uno supone como lógicas? No sé, se me ocurre pensar, ¿alguien está enterado de la toma de tierras ayer? ¿Alguien vio algo? Hace 1 o 2 días atrás están tomando tierras en regiones como en localidades muy alejadas, Sonda Moreno, muy lejos. Y por ejemplo, lo que vos veías en eso que te reflejaba el medio de comunicación era, primero, esta idea de la propiedad privada. O sea, la propiedad privada, esta cosa que están ultrajando la propiedad del Estado. La tipa que no trabaja y que está, y la tipa hablando, no, yo sí trabajo en un comedor, pero tengo no sé cuántos hijos, y en realidad tengo que la comida de ahí. Y vos escuchás a todos los tipos de los medios de comunicación, no estoy defendiendo esto la toma de tierras, digo, para mí está mal. Digo, pero eventualmente lo que te daban a entender es que en realidad lo que estaban haciendo era mal porque lo que se ponía en peligro era la propiedad privada, que es un valor sagrado de este sistema.
Entonces, cuando vos vas como uniendo todo, lo que te das cuenta que, en términos de Althusser, uno está expuesto a un montón de aparatos de ese estado que lo que te hacen es una bajada de línea burguesa. Entonces, nunca llegarías vos a cuestionarte demasiado determinadas cuestiones de orden, de modo de producción, porque entendés que son naturales y son obvias y tienen que ser así. Punto. Mate. Y es que encima también, por ejemplo, esos aparatos, tipo, son grosos, no es que es una institución así nomás, o sea, encima también, a su vez, el hecho del que está al lado, que está haciendo de la misma manera, entonces es como que por ahí, no sé, todos tienden a pensar lo mismo por ese lado, pues son 30 pibes, qué sé yo, dentro de un aula, o sea, y son cosas que influyen un montón en lo que sería la opinión pública. Sí, si vos te pones a pensar, el éxito es enorme. Digo, porque tenés, a ver, de hecho Althusser lo que dice es, cuando nombra a la escuela, no me la acuerdo textual, pero lo que dice es, nunca en la historia de la humanidad ha existido un aparato ideológico tan ventajoso respecto de otros. Porque la escuela te tiene 12 años, 15 años de tu vida ahí. Te guste o no te guste, o sea, seas el que le gusta aprender o seas el que no le queda otra porque es obligatorio y arrastrar los pies, estás 15 años de tu vida adentro. Y aparte, llevándolo a otro ejemplo, por ejemplo, lo que hicieron para la dictadura de Chile, o sea, los Chicago Boys, o sea, les salió excelente la educación como aparato ideológico ahí. Tal cual, de hecho vos habías dicho la vez pasada, que no me parece algo penor, habías hecho referencia a ese mismo texto cuando analizan la cuestión del neoliberalismo en Chile, hablan de los think tanks. Es como todos estos medios de comunicación que te ponen en la cabeza, en este caso el neoliberalismo, y por eso lo pensaba con la monografía de Ainhoa, digo, cuando vos decís, tenés un montón de medios que te dicen, loco, si vos, no sé, alguien escuchaba a Babi Chocopar. ¿Alguna vez alguien lo escuchó, tuvo el momento? Babi Chocopar es un tipo Sí, nefasto. fuerte cuando habla, es como muy... Saqué creo que todas las cosas para la monografía de él. ¿De él? Bueno, es un Y buen... de otro. Bien, es un buen... A ver, pero Babi Chocopar es un personaje que te dice... Anda a laburar, atorrante. O sea, si tuviese que hablarle a la mina esta que ocupó, que estaba hablando, que era una chica que ocupaba las tierras, decía, pero anda, con todos los insultos que vendrían, pero lo que te termina diciendo es, sos un vago. Y sos un vago porque bla, bla, y en realidad eso tiene que ver con medios de comunicación que te instalan en la cabeza eventualmente, no sé, pavadas como el tipo que va a una marcha kirchnerista es un tipo choripanero. Porque en realidad está instalado eso. Y de repente yo podría ponerte, siendo antikirchnerista, te podría poner un par de ejemplos de tipos que la levantan en par y son K. Y que han estado en las marchas. Y no son choripaneros, y claramente no son vagos. Entonces, un poco como juega a eso. ¿Se entendió? Althusser, simplificadísimo, pero aplica por lo menos el razonamiento. Bien, Bourdieu, ¿qué decidas de Bourdieu? Yo, antes que Fiamma arranque, yo creo que tienen puntos en común, Juliana. O sea, no es que están diciendo cosas diferentes. La diferencia por ahí es el camino que cada uno de ellos toma para decir algo más o menos parecido. Fiamma, dale. Yo, o sea, no lo vi igual en el sentido de que yo creo que el hábitus es lo que se inculca por medio de los aparatos ideológicos. O sea, que la aceptación dóxica sería de los dominados. O sea, el hábitus es lo que vos tenés en la cabeza que te dice qué hacer. Es ese producto reproducido. Claro. O sea, o sea que no es el hábitus, es lo mismo que los aparatos ideológicos, pero claramente están más que relacionados, porque el hábitus es el resultado de los aparatos ideológicos. Coincido. Coincido. ¿Alguien encontró ámbito de sociabilidad primaria, ámbito de sociabilidad secundaria para Bourdieu? Sí, Concepto de yo violencia en un momento simbólica, decía, violencia simbólica. Tendría que buscarlo en el texto que tengo, porque yo sí lo leí. ¿Esto lo habían visto? ¿Hábitos me habían dicho lo habían visto en sociología? Sí, No. esto y aparatos ideológicos del Estado y represivos también. Sí, sí, Bien. porque yo, revisando las cosas del año pasado, Prieto nos había hecho hacer un cuadro donde teníamos que poner ejemplos de nuestra vida. Bien, buenísimo. Quiere decir, no, pero algunos de ustedes estaban así como, yo pensé que no habían visto por cómo miraban. ¿Lo habían metido con reproductivistas y con el marxismo y todo lo demás?
No, o sea, lo vimos más como el poder, y después ahí vimos el tuzo, y después, por ejemplo, no sé si esta actividad que dice la Tony, que por ejemplo tenías que poner religiosos, rezar antes de la cena, escolares, las calificaciones, todo así como que por distintas instituciones, las maneras de control, o sea, y De de control, organización. bueno, está. Pero bueno, por lo menos lo tenían. Bien, vamos al concepto de hábitos. A ver, volvemos a la misma definición. Coincido con lo que vos decís, Fiammaus, es el resultado final, digo. Pero para entender la cuestión de Bourdieu, lo que hay que entender también. Sí, Mati, dale. Lo que preguntabas de socialización secundaria y lo encontré, y en el caso de la de socialización secundaria es la que se produce en las instituciones educativas, por ejemplo. Exactamente. Exactamente. Yo, a ver, vamos yo a entiendo hacer... que cuando dices secundarias... Que iba tipo por edades eso, ¿no? Era por edades, tal cual. ¿Qué decías de lo secundario, Mati? No, esto un poco lo mismo que decía Fiamma, justo me corté, pero sí iba a decir algo parecido. Bueno, pero por acá. Y después, sí. No, y después decía nada. Que La primaria era la familia. Claro que sí. Y después tenías el colegio y después las relaciones de trabajo, creo que eran. Claro que sí. A ver, lo vemos así para que sea más sencillo y más fácil. Obviamente Bourdieu también. Estamos en parte del supuesto que el Estado es un Estado burgués y que bla, 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 y que baja una línea ideológica burguesa. A ver, pero Bourdieu lo plantea desde el punto de vista cultural, que es un poco más interesante. No sé si es más interesante, pero por lo menos es igualmente útil que lo de Althusser. A ver, el tipo te habla de ámbito de sociabilidad primaria, ámbito de sociabilidad secundaria. Y estoy poniéndolos uno arriba del otro para que ustedes vean que se pisan. ¿Estamos? Lo que el tipo te dice es que vos, el ámbito de sociabilidad primaria, obviamente es la familia. Obviamente uno sociabiliza primero y por lo menos en esos primeros años solo con la familia. Y él identifica un ámbito de sociabilidad secundaria que le habla de distintas instituciones, de las cuales yo solamente digo escuelas para tenerlo claro. Y para hacer como una relación con Althusser. Ahora, lo que él te dice es, producto del paso de un sujeto por ámbito de sociabilidad primaria y ámbito de sociabilidad secundaria, es que uno tiene el hábito. A ver, ¿cuál es el concepto fundamental que uno tiene que entender? Y acá abajo a familia, desde escuela, el concepto fundamental de Bourdieu es la violencia simbólica. Porque en realidad nosotros no nos preguntamos, pero deberíamos ya a esta altura, estaría bueno que empiece a pensar, sí. A ver, ¿quién decide lo que nosotros como estudiantes secundarios estudiamos? Estado. Estado. Tal Y cual. el Estado es un elemento burgués. Quiere decir, O sea que el sistema. que de acuerdo a Bourdieu, en tanto el Estado es el último que decide el currículum oficial, o sea, el contenido curricular que ustedes tienen, y si el Estado es un elemento de dominio burgués, quiere decir que en los contenidos curriculares hay una selección arbitraria por parte de un grupo de la población que baja a través de las instituciones determinados temas que ustedes tienen que saber. Hay alguien que decide, un grupo, que decide lo que está bien que ustedes sepan y lo que no está bien que ustedes sepan. Pavadas. ¿Ustedes saben historia oriental? No. Yo tampoco. Sabemos europea. Tal cual. ¿Saben europea? Y también, americana. depende del país. Porque, por ejemplo, si total. vos analizás otros sistemas educativos, quizás no saben ni dónde está Argentina, pero tipo Estados Unidos, depende del país. Ellos saben la historia. Yo te diría, depende del tiempo. Porque cuando yo estudié, También. por ejemplo, cuando yo estudié secundaria, no estoy hablando 1500 años atrás, por ejemplo, era impensable historia americana. No se veía. Claro. El peronismo. El peronismo no. El peronismo sí, pero eso sí. No, vos sí, por ahí. No, pero unos pocos años después del peronismo, como que yo no sé si se enseñaba tipo... Bueno, este es el peronismo cuando estaba proscripto, por ejemplo. Pero también tiene el mérito de ser, a ver, no sé, pienso, Revolución Libertadora recién termina y no se llega a estudiar esas cosas, digo. Pero lo que digo es,
por ejemplo, hace muchos años atrás, o hace un par de años atrás, yo no estudiaba historia americana. Ustedes hoy en los diseños curriculares tienen historia americana. O sea, tienen historia americana, me refiero que si yo quiero darles Perón, podría darles Perón a la par de otros populismos. Si yo les doy, de hecho, como decía, creo que fue Ainhoa hace un tiempo atrás, si yo les doy proceso de reorganización nacional, se los doy a la par de Pinochet, para que vean que hay una estructura de América en general que sigue más o menos los mismos procesos. A ver, ¿a qué voy? Sí, está más globalizado. Lo que te dice, pero es actual eso. A ver, lo que te dice Bourdieu es, eso es violencia simbólica. Es decir, vos tenés un montón de cositas en la escuela, y yo solamente di el ejemplo con diseño curricular, que en realidad a vos, culturalmente, te van llenando la cabeza a poquito y te van formando con un montón de conceptos, planteos, procesos, temas, que en realidad hay un grupo concreto que selecciona para vos y que considera que tiene que ser lo que vos sabés. Mati. Sí. No, lo que quería sumar es esto de lo que decías vos, es que esto se hace, que un poco lo dijimos, pero la palabra, por lo menos que usa el texto que leí yo, y creo que Juli leyó el mismo porque está diciendo las mismas palabras, es de acción pedagógica, tipo, se hace mediante la acción pedagógica. Tal Entonces cual. se explica básicamente que la acción pedagógica es mediante la cual se aplica la violencia simbólica, que igualmente es arbitraria y que lo que dice es como que se dota, por así decirlo, como de manera legítima, o sea, como que es legítima, no es que es algo, ay, ¿se me escucha bien? Sí, no es como que es algo, ¿me entendés? Que no, que está establecido y está regularizado. Tal cual. Pero O sea, nadie lo debe considerar violencia. ¿Cómo? Es legítimo igual. del Estado. No escuché el comentario de Ainhoa. Que justamente está cumpliendo con esto de ser un aparato ideológico y nadie podría caracterizar a lo que hace como violencia Tal cual. simbólica. Tal cual. De hecho, llamarlo violencia simbólica implica que Bourdieu lo que hizo es desnaturalizar las prácticas. A ver, de hecho, una acción pedagógica. Vamos a traducir, Matías dice, a través de la acción pedagógica. Esto es una acción pedagógica. O sea, el tema sería, si yo fuese un tipo, no sé, estoy pensando, en nosotros, no me quiero salvar de esto, porque también no quiere decir que yo no fui sujeto a violencia simbólica. Estoy diciendo que en realidad es un poco más complejo cuando vos lo pensás desde el punto de vista de tipos de sociales, como que han problematizado ya este proceso, digo, pero en realidad si uno no lo problematiza, pienso otros profesores del área, o de repente, no sé, áreas de sociales que no sean como tan sociales, o sea, no sé si se entiende, tan social, se me ocurre pensar otras áreas, o sea, no sé, áreas como de literatura, de matemática, de física, decís, che, no te lo preguntás esto, lo cierto es que esto es una acción pedagógica, y esto es legalmente, o sea, legitimado, y si yo fuese Ponele, sí. No, estoy pensando en matemática, ponerle es algo completamente distinto. ¿Por qué aprendemos los números romanos y no otra simbología numérica? Coincido, pero es una buena pregunta. ¿Por qué números romanos? O sea, entiendo el por qué, porque los siglos, los capítulos de un montón de libros se entienden como números romanos, pero ¿por qué se hacen con números romanos? Bueno, o sea, sí hay un porqué, porque si te pones a analizar la historia... Total, pero en realidad, ojo, porque vos estás pensando como la violencia simbólica hoy, lo que tenés que pensar es que hay violencia simbólica Claro. del capitalismo, y por eso tenés números romanos en los libros. Pero es re loco pensar también que se tiene conciencia de esto de hace tantos años y como que al final nunca se pudo lograr nada porque seguimos todos iguales. Claro, es que tampoco se puede hacer, eso es lo que yo iba a decir antes. Tipo, vos, Lucho, pero sos muy ¿por qué no consciente. se puede, digamos? Sí, Porque uno está digamos, todo si el la gran sistema. mayoría de la población es el proletariado, entre comillas. Es que no es la gran... Pero porque nadie es que no es pudo la gran darse mayoría de la cuenta. población la que está consciente. Claro, Bueno, ¿qué es es ser verdad. consciente? O sea, estás adoctrinada por estos aparatos, qué sé yo. Pero yo diría, ponele que nosotros a partir de esta conversación empezamos a concientizarnos un poco más. Juliana, por favor, de- allá de la veo Juliana saliendo de armas. Pero no, Juliana. que nosotros estemos viendo esto también tiene que ver con el sistema. Totalmente. Sí, es verdad. establecido, Sí, ¿sí? pero o sea, Igualmente el El sistema paréntesis quiere que por que medio veamos. yo, que no me parece un paréntesis menor. ¿Cuántos alumnos de secundaria ustedes piensan de colegios de Quilmes que están viendo esto? o sea, literal, o sea, yo le pregunto a mis compañeros de No. la UFAM que están en sexto año, pero no tiene que ver solo con el sistema educativo, sino con los profesores.
Sí, no Porque- tengo idea. Yo no me quiero meter no sé, vamos, por aparte estamos grabados y no queremos, no queremos. ponele, mi amiga, tengo una amiga que va a un colegio que es Dale. Está, así nomás, al Sí. colegio, punto. cristiano. Y yo estoy segura de que estas cosas no se les enseñan. Y o sea, son generaciones que siguen y siguen perpetuando el sistema sin saberlo. Porque a ver, yo lo sigo perpetuando, claramente. No es que ahora soy consciente y no voy a ir a una isla. Pero, o sea, soy consciente, pero no puedo hacer nada porque ella dice, sí, somos conscientes porque no los podemos cambiar. Porque somos conscientes un grupo acá, qué sé yo, hoy somos Sí, es 19. verdad, somos muy pocos los que somos Porque en conscientes. realidad ustedes, a ver, vamos a ser también honestos y contextualizar. Yo les estoy tirando un par de líneas. O sea, Bourdieu es notablemente más complejo, Bourdieu no se nos puede acabar jamás en unas, no sé, unas media hora. O sea, Bourdieu, cuando uno lee Bourdieu llora, pero llora de bronca. O sea, porque no puede escribir como escribe, es un dolor leer lo que lee, lo que escribe. Es muy parecido a Marx, pero un poco menos económico. Es re difícil, o sea, acá hay un par de líneas que yo les estoy trazando para que vean un par de enfoques de paradigmas que me parece tan bueno que los vean, no porque los tengan que entender, por lo menos para que tengan en claro corrientes de interpretación que, como son de sociales, ustedes les tienen que por lo menos interesar. Vamos, o sea, no digo que comulguen con lo que dicen estos muchachos, pero está bueno que ustedes digan, Bourdieu es este tipo, o sea, la lógica de Bourdieu es esta. Y coincido con lo que dice Juliana, a ver, vos empezás a concientizarte, tomalo como algo propio, o sea, repito, yo estoy convencido que hay un gran porcentaje de escuelas que estoy pensando siempre en Quilmes que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Nunca lo vieron. Y ni hablar si después cuando vos pasás el momento de escolaridad obligatoria, te vas a estudiar ingeniería en electrónica. O sea, Claro. ¿qué te Olvídate, no importa? tocas el tema nunca en tu vida. Nunca en tu vida te vas Aparte a... también es como un reproceso interno entenderlo. Sí. Es como complicado, o sea, vos te tenés que dar cuenta también de que existe un sistema, porque nosotros, y mismo fue un proceso ponerle para humanidades, y por ahí algunos todavía no se hicieron, bueno, no les interesa, de 3 años, y pasar por diferentes materias, por ejemplo. Vos imaginate esto que estamos haciendo nosotros ahora en cuarto año. Me mirarían como diciendo, dale, loco, no entiendo lo que estás diciendo, o sea, y no entiendo y está bien que no lo entiendan. O sea, esto es una materia de sexto año y de sexto año por algo. O sea, si vos no lo podés reflexionar en sexto... A ver, previo a sexto año no lo podés reflexionar. Ahora... Porque no tenés la madurez. No está la madurez, tal cual, no tiene que ver con ustedes. Nosotros cuando estuvimos en esos 15 años, en 15 años está viendo quién te invita a la fiesta de 15, o sea, no, o sea, seamos honestos, no te importa de Bourdieu, es más, podríamos problematizar la fiesta de 15. Y diríamos, che, es una violencia simbólica, pero no importa, a ver, a lo que voy es, si lo tenés vos como herramienta, eventualmente, no sé, maduralo, usalo, velo, a ver, hay un montón de cosas que cuando uno mira, naturalmente se sorprende, o sea, no sé, estoy pensando en la escuela todavía, los actos escolares. Es A mí- nacionalismo eso. A mí me parece como que también los movimientos sociales permiten ese desajuste y ese tipo volverse a plantear esos hábitos. Bueno, yo el año pasado, en el proyecto de investigación, hablé de Paulo Freire, Sí. y cómo él replantea la educación y hacerla más como, no tanto repetir lo que te dice el profesor, y ¿cómo es que le dice? El banco de información, o algo así. No me Claro, acuerdo muy bien. incentivarlo al pensamiento Claro, crítico. y la figura del profesor, de no porque porque el profesor tiene que estar arriba en una plataforma y todos los alumnos mirándolo. Pasa es Y yo que- creo que también, otro ejemplo es la cuestión de género, esa violencia simbólica que se implica y que el movimiento feminista o LGBT te hace replantear y decir, mira, esto está mal. Coincido, esperá, Mati, antes porque justo me dio pie para decir, yo te estaba por decir algo muy similar, que cuando uno habla de violencia simbólica no habla nada más del trabajo, por ejemplo, el trabajo que dignifica. En realidad también está hablando, por ejemplo, no sé, por ejemplo, el rol de la mujer. O sea, el rol de la mujer, esta cuestión, no sé, ustedes encima a las mujeres les va a tocar de lleno. A mí me pasa que no me toca todavía, yo estoy en los 30 y un poco más, y la realidad es que yo tengo claro que quiero ser padre, pero no quiero hacerlo ahora, y tengo claro que en este preciso momento, a diferencia de una mujer que esté en mi misma edad, a mí no me corre el reloj biológico. Entonces, en realidad yo puedo ser padre cuando quiera, que es la verdad, o sea, tengo mucho más plazo y a mí me pasa que yo disfruto cosas como,
como de viajes, a mí me gusta mucho lo que es, a ver, viene acá atrás, o sea, todo lo que es viaje, pero de montaña en serio, o sea, de ir al coso del volcán y subir, y esas cosas con un pie no las podés hacer. Y yo me puedo pensar la cantidad de gente que yo conozco por ahí de mi edad, mujeres de mi edad que tenés, a ver, porque la violencia simbólica o el hábitus o los aparatos ideológicos está a veces en los pares. O sea, cuando vos tenés, no sé, 35 años siendo una mina y te dicen, che, ¿no vas a ser madre? 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 Vos decís, ¿qué te importa a vos si la fulana va a ser madre? Es un tema de ella si va a ser madre o no. Y si no va a ser madre, ¿cuál hay? Y de la manera, porque hoy en día también existen muchas maneras. A ver, y no es nada más los pares, las familias. A ver, las familias que te dicen, che, no sé, cosas insólitas. Sí, no hay un noviecito, no hay una noviecita. Sí, yo te iba a contar una situación hasta paradójica de mi familia. A ver, hasta que yo me puse en pareja, un tiempo más atrás, yo tengo una tía, que no es una tía, la tipa es, a ver, por decirlo de alguna manera, es horrible el término para ustedes, se den mi idea, es la solterona de la familia. O sea, es una tipa que tiene hoy 80 años y nunca se casó, nunca tuvo hijos. Es que está bien, por decisión o por condiciones, lo que sea. Tipo a los 25 o 6 años, me acuerdo, me dijo, ¿no estás ya para estar de novio? Yo me quedé como diciendo, vos no me lo podés decir a mí. O sea, en realidad no me lo puede decir nadie, porque última es mi tema, yo me pongo en pareja más me encanta, digo, pero en realidad no me lo podés decir menos vos, que tenés 80 años y nunca estuviste en pareja. O sea, pero mirá lo loco que es la presión que a vos te pone, incluso un miembro familiar, que no lo hace. Y el trauma que ella debe empieza tener. antes, Y también la porque ya en el consideración, jardincito a veces o sea, te preguntan. los demás años estuvieron perdidos, o sea, Totalmente, no sé. totalmente, y coincido con lo que dice Juliana, en el jardincito empezás con, ay, sí tiene una noviecita. Ay, re. Y tenés Ay, por por ahí Dios. 5 años y volvés del jardín y decís, ay, sí, tengo 2 novios, pero dale. Ay, por Dios. A ver, no. lo querés te dice, empeorar, sí. lo querés empeorar. Muerta a los padres. Te voy a dar el otro Y ejemplo. lo peor es que todos criticamos esto y después vamos a hacer lo mismo con nuestros hijos, ojalá que no, pero bueno. Ojalá que no. Bueno, pero ahí tendrías un poco lo que dice Juliana. A ver, si ya sabes todo esto, desnaturalizalo vos. Tal cual. Que tu hijo juegue con lo que se le cante. Que tu hijo tenga pareja cuando se le cante. A ver, yo siempre digo, el momento de ser abuela de mi vieja va a coincidir cuando yo tenga ganas de ser padre, no cuando yo quiera ser abuela. A ver, el dato concreto que yo les decía, otro ejemplo, muy tonto, pero estos son ejemplos míos, pero a ver, esto es un problema, Juliana, cuando ya absorbes estos conceptos, porque empezás a mirar todo de una manera diferente y sufrís. A ver, yo tengo una hijada, no sé si se ve, pero está por ahí, no sé si se ve. No se ve. Bueno, está por acá, la foto. Cuando la nena era muy chiquita, o sea, ella es la hija de el más íntimo de todos mis amigos. Yo me crié con él desde el momento cero y hoy estamos todavía en comunidades. Y entonces yo soy el padrino de la primera hija de él. Y las primeras veces, primer y segundo cumpleaños, yo me preguntaba qué regalarle a la piba. O sea, dije, bueno, a ver, ¿qué le regalo a esta pibita? ¿Qué sé yo? Que bla, 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 bla. Tipo el cumpleaños número 3, me quedé impactado mal, pero mal, porque yo buscando, como reflexionando, qué tenía que regalarle a esta nena, y la tía, o sea, la hermana de la madre, cuando cae con el regalo, casi se me cae la mandíbula. ¿Sabes lo que le trajo la hermana, tía? La cocinita. No, empeoraba. Le trajo un set de escobita. No. Y de palita. Ese lo tuvimos creo que todas. Pero tamaño así. Yo no tuve. Y yo me quedé impactado porque dije, Eso era lo más. ¿por qué le regalaste esto? Yo lo amaba. Está bien, a ver, está muy bien que lo amen, no digo que No está mal amarlo, pero el tema es que se Claro, o sea, regala. es como No, obvio, tipo, a un nene no se lo regalan ni ahí. a un nene no se Pero lo imagina regala, que pero te traen ahora, tipo, felices 18 y te traen una escoba y una palita, tipo, No. horrible. Un trapo de piso te Está regalan. bien, tenía 3 años. Era un- Bueno, pero por ¿por qué? ejemplo, ahora está el auto para los hombres, perdón, que medio que está. Bueno, a mí de chiquita me regalaron toda la vida autitos. Y tipo, mi abuela no lo podía creer. No lo podía creer, no lo podía creer. Y a mí, tipo, desde chiquita Con siempre me mi gustaba jugar con primo. autitos o con los Power Rangers. Siempre.
Y tipo, Sí. para A mi mí me abuela pasaba está con mi re mal. hermano, es que le regalaron a él autos, viste, soldaditos, qué sé yo, y a mí me regalaban las Barbies, y yo las Barbies no las quería, entonces como que no jugaba con eso, y era, ¿cómo voy Claro, a vos hacer que no cuida las con eso. Barbies? Es que si Yo lo jugaba con pensás, los a ver, el Beyblade. regalo de la escobita a tu sobrina, hijada, digamos, ya como que te empieza a aplicar A todos formar. estos aparatos ideológicos Mira, de que la mira. mujer tiene que limpiar, Sí, tiene que tal cocinar, pues es Aprendí a horrible. jugar. Yo me indigné, me acuerdo que hablando a mi amigo, digo, escuchame, no le puedo regalar eso. O sea, no. Encima vos pensando en qué Fuego regalarle, la palita. Yo pensando en qué regalarle, ¿entendés? A ver, yo y lo la digo, otra viene con un se puede escoba. divertir igual, no digo que esté mal, digo, ahí voy a lo que decía Florencia. Digo, está buenísimo que te diviertas igual, porque si vos dentro de todo un montón de juguetes te levantás y decís, che, agarro la palita para jugar, chao, estás jugando. Ahora, si yo te regalo, es como decís, dale, regalar otra cosa, o sea, porque en realidad, sobre todo, a ver, lo que más me hizo ruido es que era una mujer, ¿viste? Vos decís, a ver, no le des eso, Sí. o sea, dale otra Es cosa. que a un chico, a un nene, no sé si a alguien se le hubiera ocurrido regalarle una palita y un... No. A nadie. Aparte, Tal o sea, cual, ya seguramente camiones y autitos. También O sea, porque me aplica también a lo que dice Mati del juego de cocina. O sea, el juego de cocina va para el mismo lado. O sea, aprendí a cocinar. Pero es que te preparan para ser adulto, así con los juguetes. Aparte, La no son planchita. juguetes. Tipo, seguro que la escobita y el set era rosa. O sea, así que ya cuando No me ves acuerdo. rosa, nunca pensás en hombre. Sí, Tipo, es como. no me acuerdo, pero tiene chance, tiene sentido también lo que sea rosa. A ver, se entiende lo que está. A ver, está buenísimo que salga porque no se me había ocurrido, esto salió solito. Pero cuando uno dice violencia simbólica, es esto. Estamos, porque en realidad tenés un montón de, volvemos acá, a lo que graficamos acá. En el caso de mi hijada, está acá. Estamos en la familia misma en esos primeros años. Eventualmente se le ha bajado con los juguetes, bla, 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 sobre el rol femenino. A ver, eventualmente puede ser que en la escolarización o en este momento secundario, la escuela te diga, como de hecho uno ya en un 2020, gracias a Dios, dice, chicas, pueden no ser amas de casa. Está buenísimo que no lo sean. Y eventualmente esa nena, nada, en su secundaria va a darse cuenta que hay otra posibilidad posible y que eventualmente puede estudiar y que bla, bla, bla. Y también ahí te lleva a pensar, che, pero estás estudiando, ¿eh? Y bueno, aparatos ideológicos del Estado, estás naturalizando, y ahí entramos en coalición mental y no sabemos muy bien qué creer. Pero bien, a ver, ¿entendieron la Bourdieu y Althusser? Simplificado, pero me parece que está lo fundamental. ¿Entienden lo que dicen estos dos tipos? Repito, Marx, cuando hablaba en el siglo XIX, no estaba pensando en el aparato, en la parte más política e ideológica de reproducción de un modo de producción. Estos tipos como reproductivistas, de hecho ahí viene el término reproducir, es reproducir condiciones que permitan naturalizar esa explotación como dada, que no te la cuestiones y eventualmente que ese modo de producción nunca corra peligro. Como que también decían que tenía que ser duradero. Obvio. O sea, no sé si era Bourdieu u otro que se llama Papua, no sé, una cosa así, no importa. Como que decía que la escuela era un trabajo de inculcación con duración suficiente para producir un acto capaz de perpetuarse y reproducir. Totalmente. O sea, hecho, que no solo tenía que ser algo fuerte, sino algo que dure. Tal cual. Y de hecho me parece que entre los dos, por eso lo que decía Juliana al principio no me parecía equivocado, Althusser lo que te dice es este privilegio que tiene la escuela, por tenerte como 12 años, 15 años de tu vida prisionero en una estructura que te baja, y si eso le agregás ese aparato ideológico y lo complementás con la lógica de Althusser, con la lógica de Bourdieu, que te dice, che, hay una bajada oficial de determinados valores considerados, bla, 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 vos ahí creás un hábitus. Y el hábitus sería, a ver, hábito, punto, no hay mucha vuelta, y el hábitus sería, o tendría la particularidad de ser, de perdurar en el tiempo cuando la acción pedagógica deje de existir. O sea, vos no tenés más a un tipo que te educa o que te está como impartiendo clases, sin embargo en vos, una vez que pasaste 15 años siendo como taladrado, lo que persiste es ese hábitus. Pero yo tengo una pregunta, digamos. Dale. Todo esto del hábitus, ¿vos creés que fue como la escuela, digamos, fue creada a propósito para perdurar el hábitus, o fue el hábitus una consecuencia de la escuela, digamos?
Tipo, como qué fue primero, me llama la atención. O sea, no sé qué fue primero, sino cuándo se dieron cuenta de que era O virtual. sea, porque, digamos, primero crearon la escuela y después se dieron cuenta de todo lo que creaba la escuela, o primero Para mí es dijeron, primero. necesitamos una forma de que la gente nos haga caso, entonces creemos Pero, la escuela. Yuri, No, primero yo por para lo mí que nace lo leí del es que fue la aparato. iglesia lo primero, y la iglesia después fue reemplazada por el colegio. Exacto. Entonces, Claro. ya lo de los hábitos y lo de los sistemas ideológicos del Estado, la iglesia fue antes, y la iglesia existe desde el inicio. Así hace Hay que entender, un millón de años. sí, lo que dice Juliana está bien. Hay que entender que en realidad la escuela lo que hace es reemplazar formas anteriores de socialización que sí tienen que ver con la iglesia, pensemos periodo medieval y demás. Y lo que pasa es que si te respondo eso, Opinión, o sea, igual es una pregunta bastante complicada de responder, entiendo. Es re complicada, pero yo estoy tirado hacia el lado de, es sumamente intencional la creación de la escuela. O sea, la escuela es una experiencia, es una instancia normalizadora. La escuela tal cual la conocemos nosotros es del siglo XIX. Y en el siglo XIX ya tenés el sistema capitalista conformado. Quiere decir que por una cuestión de orden, de surgimiento, estaría en condiciones de decirte que, a mi criterio, la escuela es una institución conformada con determinados propósitos. Ahora, yo te puedo decir que sobre el rol de la escuela tenés un montón de teorías, por ejemplo, aquellos que plantean estos los reproductivistas, porque de hecho estamos yéndonos a cualquier lado, pero si me siguen, bien, si no, no importa. Los reproductivistas son los que te dicen todo esto que te dicen, que ya dijimos, y lo que se le va a criticar al reproductivista es que en realidad el conjunto de teorías que los tipos crean son estructuras como muy objetivistas, es decir, estructuras en donde no le das la posibilidad al sujeto a modificar lo que se le está dando. Y ahí aparecen todo un conjunto de autores, que son los tipos que uno define como críticos, que es un poco donde está parado Freire, que es un poco lo que decide Juliana. A ver, Freire lo que te dice es, más allá de que la escuela reproduzca esto, existen, por fuera de esos grandes modelos de reproducción, espacios para que el sujeto actúe y se libere de eso. Entonces, Paulo Freire... Y mismo lo incentiva desde lo popular, justamente. ¿De qué forma? O sea, lo hace a través de la misma población. Sí. ¿Cómo explicarlo? Nace desde ponerle desde nosotros, ¿no? Desde alguien. Totalmente. De hecho, hay un montón de trabajos muy pagos por ahí, pero que lo que te da a entender es, ojo, porque lo que el currículum oficial te dice que vos tenés que dar no necesariamente es lo que das. Y de repente, adentro de la escuela hay un montón de espacios de libertades, o un montón de, no sé, de sectores o de respuestas por parte de un montón de sectores que no acuerdan 100% con eso que se les impone y crean identidades diferentes. Y me parece que sí es un poco verdad. También, o sea, hay experiencias diferentes. Freire un poco lo que dice, que es el que traía un poco Juliana a la charla, es, el tipo te habla como de, por ejemplo, no sos vos el que está nada más educando, en realidad la educación es, por ejemplo, recíproca. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, me pasa con las monografías. No es que nada más yo les bajo un contenido curricular. Yo a veces aprendo de monografías de ustedes, porque no son cosas que hubiese leído por mi cuenta. Entonces, en realidad la educación es como bidireccional, por decirlo de alguna manera. O sea, yo educo, pero ustedes eventualmente me pueden educar. Y eventualmente, si, no sé, si Juliana es una experta en alguna cosa particular de algo, o no sé, si fuese... Hay una frase de Freire que a mí me parece fantástica, que es, puede ser que vos no sepas, no sé si es así la frase, ¿no? Pero puede ser que vos no sepas de lo que yo estoy hablando, pero hay grandes chances que vos también, no sé, siendo un campesino brasilero de 1960, me puedas explicar un montón de cosas que yo tampoco sé. O sea, el tipo, vos me vas a explicar cómo plantar, yo no lo sé hacer. Entonces, en realidad el conocimiento no está depositado para Freire solamente en la persona que educa. El conocimiento, hay múltiples conocimientos y como
Es un aprendizaje recíproco. Exactamente esa es la palabra. Pero bueno, hay espacios. Si te sirve, no sé, Juliana, esto va para Brandy, o si te sirve saberlo, digo, en realidad hay todo un conjunto de personas que suponen que sí hay instancias de escape. O sea, no estamos como condenados a esa Los colegios red Waldorf. ideológica. ¿Cómo? Los colegios Waldorf. Tal cual. ¿Qué son los colegios Waldorf? Son unos como que tienen toda una ideología distinta. Por ejemplo, creo que no tienen ni siquiera notas y los aspectos que evalúan no son si sabes sumar y restar o si sabes límites, sino, por ejemplo, tienen actividades como jardinería, o sea, otras Hay maneras, hasta ¿viste? Lo de Argentina. las Alternativos, distintas digamos. Sí, alternativo. Yo te estaba diciendo, sin Claro. ir a Waldorf, por ahí pensar, no sé, hay un montón de experiencias educativas. Yo hace poquito estaba leyendo una para algo de UNGI, que tenía que ver con una experiencia, creo que era Santiago del Estero, como si fuese una escuela popular, básicamente, no oficial, como que todo lo que vos nativo, porque eran Santiago del Estero, descendientes todos de nativos americanos, y lo que demostraban es cómo esa cuestión como cultural de sus ancestros era traído al colegio. Y eso también tiene que ver con romper con el currículum oficial. O sea, porque el currículum oficial, lamentablemente, es muy europeísta. O sea, no hay chance de que a vos te bajen una línea sobre, no sé, nunca escucharon ustedes por ahí en colegio Pachamama. O sea, ¿qué es la Pachamama? O sea, y Los de colegios repente, agrarios también. como tal cual, los agrarios, pero también son oficiales eso. ¿Eh? Yo lo que digo es buscar como una especie de contraofensiva contra lo que se te impone. A ver, por ahí estoy pensando que esto que uno está diciendo en este momento es un poco también, no digo romper, digo, pero por lo menos sembrarles a ustedes un par de dudas y que no Pasa es que empiecen a hasta que, absorber todo naturalmente. claro, pasa es que hasta qué punto nosotros no estamos aprendiendo esto porque el sistema quiere que lo aprendamos y vos no nos lo estás enseñando porque en algún punto es necesario que nos muestres algo para que nosotros lo critiquemos, pero entendamos que somos parte de esto y que, no sé, salvo que, Que no nos queda otra. claro, tal cual. Yo digo que hagamos Sí. como Brandy una revolución. Sí, es una buena Es que igual no pregunta. nos sirve mucho, pero porque el futuro va a seguir siendo de la misma manera. Así que O O no, no lo sabemos, pero sabemos. es una muy buena pregunta. Claro. Sí, buena pregunta. Es que es imposible de responder porque tampoco lo sa- Sí, es que en realidad es como que te das una vuelta. Ojo, en defensa mía, esto no está en el diseño curricular de proyectos. Se lo estoy dando no porque me lo dicen, sino porque me pareció importante. Pero sí es verdad, o sea, es más, yo me Sí, preguntaría. pero vos lo aprendiste. Totalmente. Y es más, yo me preguntaría, ahí ya me preguntaría en mi cabeza, ¿no? Digo, Sí. ¿qué es lo que Luciano considera socialmente relevante para que ustedes aprendan? Y eventualmente Tal ahí cual. entraríamos en un debate respecto a decir, che, esto es útil o vos considerás. Y vos, a ver, vos fuiste, y ahí empezás a matarte. Claro, ¿por qué vos considerás que es útil? ¿Porque te lo inculcaron? ¿Está? Podrías Pero preguntarte lo también de qué mismo. forma beneficia al sistema que nosotros sepamos estas cosas, tipo todo lo que enseñan. Cada tema particular podría analizarse de qué forma beneficia al sistema. Es que así con todo, o sea, cada uno le dé la importancia a lo que cree que es importante. O sea, volvemos, por ejemplo, cuando hablamos de historia de los historiadores. O sea, depende de muchos factores, le dan bola a algo y lo cuentan como lo cuentan. O sea, los profesores y todas las personas también. Yo lo que aprendo en las clases comunico lo que yo quiero, o sea, yo no comunico por ahí, no sé, lo que vimos sobre Alfonsín. Comento lo de la dictadura de Chile. ¿Por qué? Y andás a ver, o sea, pero así con todos. Vale. Pero no sé si te lo puedo responder. Está bueno lo que están planteando. Claro. Son preguntas, eso es un elogio que les estoy haciendo, son preguntas de gente de sociales. Vamos, o sea, son preguntas, esto mismo por ahí, no me acuerdo si lo vimos totalmente en economía, no me acuerdo si vimos los dos, digo, pero en realidad en economía no fueron preguntas que se realizaron. Fue como más, nada, se absorbió un poco el contenido y punto, pero acá salieron cosas que me parecen tan buenísimas, ¿sí? Hasta qué punto lo que yo digo, o lo que les estoy bajando es relevante, o por qué es relevante, o por qué considero que por qué yo considero que es relevante, qué sé yo. Claro. Sí, pero no lo vamos a poder resolver. Por lo pronto tienen las herramientas ahí. Está bueno que ustedes lo vean, está bueno por lo menos que ustedes cuestionen.
Vamos, o sea, cuestionen lo que se les da como saber. De hecho, lo que se les da como saber, después si podemos verlo a finales un poco más a fines de año, o más para septiembre, hay un autor que se llama Aníbal Quijano, que es un peruano muy, muy grosso, es un sociólogo, si no me equivoco, y el tipo lo que te dice, el tipo saca un concepto que es colonialidad, y es colonialidad del saber y colonialidad del poder. Y colonialidad del saber es zarpado, porque lo que a vos te queda recontra claro es que en realidad todos los contenidos que uno absorbe son eurocentristas, o sea, muchos son eurocentristas. La mayor parte de los paradigmas grosos del siglo XX y antes son europeos, no absorbemos cosas de otros lugares. Ya que, por ejemplo, estudiemos inglés, también es Tal así, cual. ponele, Total. y no lenguas originarias de acá de América, por ejemplo. Sí, totalmente. Como que vi Sí. un texto que decía que cuando vos aprendés un idioma, pero la otra persona no aprende el tuyo, deja de ser, o sea, algo de compartir culturas, y es más como que una imposición de poder. Tal cual. Porque los de Estados Unidos o los ingleses no saben español. Y yo no sé chino, o sea, yo sé inglés. ¿Por qué? Porque, bueno, capitalismo no, pero... Y probablemente el chino sepa inglés también, ¿entendés? Probablemente, no hay duda, de hecho, coincido. Sí, sí, está bueno que haya disparado para todos esos lugares. Me alegro, me parece que nos va a servir para otros momentos, sobre todo si logramos ver lo de Quijano, que me parece relevante y es como muy actual para la historia americana. Y porque nada, dentro de todos los enfoques Aparte, que uno puede ver, sí, perdón. Está bueno para el tema de las monografías. A mí, con el tema de la violencia simbólica y lo que el Estado quiere que la gente aprenda, hay un poema de Benedetti que le explica cómo sus obras las sacaron de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Entonces, cómo el Estado elige que el pueblo lea o no. totalmente. Es una selección arbitraria, es lamentable, pero es una selección arbitraria. También uno podría preguntarse, no digo, en la totalidad de bibliografía que hay en el mundo, ¿cómo lo seleccionás? Claramente no puedes leer todo, menos hasta los 18 años, digo, eso es una obviedad. Pero sí, es una selección arbitraria que denota, a ver, por ahí lo más sano sería que ustedes puedan leer diferentes perspectivas, y eventualmente hacer su propia cabeza respecto a qué es lo que está bien, qué es lo que está bueno, qué es lo que no, pero también es verdad que no sé si les pasa a ustedes, no sé si lo vieron, la verdad es que no tengo idea cómo se dan en el colegio, digo, pero a mí me pasa de mucho colega, sobre todo en el área de sociales, que es por ahí lo que un poco a uno más le indigna, que tiene que ver con mucho colega que te baja línea. O sea, que a vos lo que te dice es lo que tiene que ser. O sea, y vos decís, pará, o sea, en realidad en sociales ya a esta altura del partido deberíamos entender que yo te tengo que dar una multiplicidad de cosas y vos tenés que elegir. O sea, y lo que está bien, y lo que te argumente mejor, te argumenta mejor, y nada, en eso consiste lo que es el campo de sociales. Pero bueno. Bien, muchachos, entendimos, porque hoy fue como volamos para cualquier lado, pero estuvo bueno. La clase. Estuvo bueno, o sea, dejé que volara porque me pareció que se estaban enganchando. Nada, por lo pronto para que vean algún que otro esquema dentro de lo que es el marxismo, no tan económico, porque lo económico a mí, honestamente, el capital es un plomazo, para mí es un plomazo. Pero cuando uno abre un poco más las herramientas del marxismo, te das cuenta de cosas muy piolas que te permiten reflexionar, simplemente. O sea, si a usted los deja pensando, buenísimo. Por lo pronto no cambiaremos el mundo, creo, Juliana Brandi, pero si a vos te permite ser un poco más libre en tu accionar individual, buenísimo. Igual, perdón, pero por ejemplo, analizando lo que dice Bourdieu sobre lo de la sociedad primaria, si empieza por la familia, es un cambio también. Es como que hay una contradicción, o sea, en lo que sería en la familia y la escuela, pues en la familia puedes ver algo diferente a la escuela, cosa que antes, coincido. O sea, veías las dos, en los dos ámbitos lo mismo. Coincido con vos, eventualmente tendrías que ver cuál de las dos ramas de la sociabilidad primarían sobre vos a medida que te vas construyendo, pero es verdad, si vos en la familia decís tirás para un lado y en la escuela como ámbito secundario tirás para otro, eventualmente se te puede crear un conflicto de principios, por decirlo de alguna forma. O sea, sí, es real. Bien, muchachos, nada más, los liberos porque fue bastante por hoy. Mañana
historia. Mañana recuerden que tienen el videito ese de la experiencia, se me fue el nombre. Bueno, tiene un video, subió a plataforma, unos 10 minutos que deberían verlo. Milgram. Milgram, ahí está. La experiencia Milgram, lo miran, lo chusmean para poder debatir todo lo que tiene que ver con responsabilidad de... Y había que leer algo, ¿no? Y creería que tenían que leer el apartado que dice la corporación militar y sindical, pero solamente la parte militar es la que me importaba. ¿Estamos? Por ahora al menos. Okay. Y mucho más no había que hacer. Pero nada más, nos vemos mañana y descansan, que fue bastante por hoy. Adiós. Nos vemos.